ahora sí, ya. Primero vamos a ver el concepto, ¿qué es psicología? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes qué es psicología? Saquémoslo así como por deducción, y de ahí después les muestro el PPT. No sé, según el... Un estudio de la mente, ¿verdad? El estudio de la mente. Ya, Sergio dice estudio de la mente, pero ¿cómo, por ejemplo, ustedes creen que un psicólogo, ya, yo soy psicóloga, ¿cómo estudio yo la mente de Sergio? Un análisis Análisis, Laura, ¿cómo? de las personas, su personalidad a lo mejor. Ya, pero por ejemplo, cuando yo hablo de personalidad, no se ve la personalidad, ¿o sí? No, ¿Y cómo yo puedo pero se analiza no se ve? Profe, a través del diálogo. Espera, a ver, ¿Por Victoria. comportamiento de las personas? ¿Mm? ¿Por el comportamiento de las personas? Muy bien, ¿ya? A través del comportamiento, la conducta, ¿ya? Porque, por ejemplo, ahí vamos a ver después que la psicología estudia la conducta de las personas. Es decir, yo, por ejemplo, al Néstor no lo veo, ¿ya? Y aunque lo viese, estuviese en la pantalla, ustedes, por ejemplo, me podrían decir, ay, pero profe, ya, díganos cómo usted cree que es el Néstor. Diga su personalidad, solo con verlo. Entonces, la psicología no es tan así como clarividente y que pueda decir yo, o el Aaron, de acuerdo a cómo se comporta, o cómo se toca el pelo, o de acuerdo a lo difícil, ¿ya? Pero sí quizás yo podría tener una cierta orientación de cómo es Aaron, si lo veo todos los días, por ejemplo, en la pantalla, veo sus conductas, veo cuando yo le pregunto cómo pone su cara, cómo me responde, ¿ya? Cómo sonríe. Yo podría, pero todo sería observable. ¿Ya? También a lo mejor yo podría después tener un perfil en un tiempo más de Jesús, ¿ya? Sabiendo, por ejemplo, en las clases, si el Jesús, por ejemplo, usa gorro, quizás en el siguiente usa otro gorro, entonces yo podría decir, ¿por qué usa tanto gorro? ¿Ya? O a lo mejor uno podría especular, Jesús, por ejemplo, no sé, quizás siempre me responde de esa manera, no participa, no sé, entonces uno podría tener, pero de lo que es observable. Yo podría tener más o menos como decir qué tipo de personalidad tienen algunos de ustedes, pero si lo observo, así como están ahí, es más difícil. Quizás, como yo les decía, podría, a través de las imágenes, de repente, hay algunas teorías, que por ejemplo el psicoanálisis, a través como de imágenes, de dibujo, etcétera, de pintura, uno podría quizás, pero ahí uno infiere, ¿ya? Uno infiere quizás cómo es la persona, ¿ya? Luego, si nosotros hablamos, por ejemplo, de la psicología, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el psicólogo y el psiquiatra? ¿O es lo mismo? El psiquiatra va más una... Ay, no, dale, Néstor. Sergio. Dale, no. Ya, el psiquiatra va para un área más médica, sobre enfermedades mentales, y el psicólogo acerca de condiciones de actitud. ¿Condiciones de? Actitud. Ya, ya. Tal como dice el Sergio, en realidad yo creo que yo no sé para qué hago la clase, ¿sí? Yo creo que están, pero excelente. Ya. Tal como dice el Sergio, el psicólogo, diga, el psiquiatra primero, el psiquiatra es médico, ¿ya? Cuando uno estudia medicina, son 7 años. Más o menos lo estoy contando para que cuando ustedes trabajen en un colegio, no cometan los típicos errores que a veces los profesores dicen, pero envíalo a un psiquiatra psicólogo, que aquí a los dos. No es lo mismo, ¿ya? Pero ustedes lo van a ver incluso en la cosa económica. El psiquiatra estudió 7 años medicina y de ahí terminó como médico general. Todos los médicos terminan como médico general después de 7 años y de ahí tienen que elegir en qué se van a especializar. Y eso significan 3 años más. Entonces, este médico general puede que elija, endocrinología. No, yo me quiero dedicar a la cirugía, a operar solamente. No, yo me quiero dedicar a atender partos, ginecólogo obstetra. Yo me quiero dedicar a solo niños, pediatras, ¿ya? O yo me quiero dedicar solo a la psiquiatría. Entonces son 10 años. El psicólogo, al igual que en general el resto de las profesiones, estudian solo 5. ¿Ya? Comprenderán que es la mitad. Y tal como dice Sergio, en general el psicólogo trata de ver patologías, trastornos que son más graves, ¿ya? Que muchas veces implican el uso de medicamentos, también, por ejemplo, el uso de licencia dan los psiquiatras. Los psicólogos no dan licencia porque no son médicos. Los psicólogos tampoco indican medicamentos porque tampoco son médicos, no tienen esa capacidad, ¿ya? Entonces, cuando ustedes sean profesores y ustedes de repente tengan un chiquitito medio inquieto,
ustedes van a decir, ay, chiquitito, hay que dar un remedio, enviémoslo al psicólogo. Error, ¿ya? Los psicólogos no pueden indicar medicamentos, tampoco les van a dar licencia, lo que sí van a evaluarlo al chiquitito y dependiendo de esta evaluación psicológica, va a ver si corresponde o no derivarlo a un psiquiatra. ¿Ya? Eso es más o menos como el proceso que funciona para que ustedes conozcan las profesiones. Entonces el psicólogo puede ver trastornos un poco más leves, ¿ya? Tal como es estudiar la conducta, ¿ya? Puede hacer test psicológico, todo esto que implica. El psiquiatra está enfocado más en los trastornos más graves. Tengo una pregunta. Néstor, ¿Es correcto solamente enviar a un pequeño inquieto al psicólogo solamente por ser hiperactivo o algo así? eso que pregunta el Néstor es excelente. Ojalá, Néstor, no te vayas a olvidar. No se vaya a olvidar nunca eso. De hecho, creo que de eso no es correcto, por el hecho de que un niño chico de por sí es hiperactivo porque tiene la capacidad de absorber todo lo que está a su alrededor y quiere experimentar y seguir experimentando. Por eso está mal el hecho de que los padres a una temprana edad quieran llevarlo a algo así, porque más que nada van a suprimir su sed de aprender y va a ser peor para el niño. Es que por eso lo pregunto, como la profesora decía que cuando tengamos un pequeño medio inquieto, digamos que habría que mandarlo a un psicólogo, entonces... No, Es que probablemente lo Qué utilicemos de mal. ejemplo solamente. A mí me pasó eso. La idea de eso es que tú puedas adaptarte al niño y tratar de enseñarle a su forma. No es cosa de tratar de deshacerse del niño. No, sí, porque nunca dije eso, pero es un caso hipotético. era por el ejemplo solamente. Sí, mira, lo que pasa es que, mira, me voy a poner del otro lado, del lado de los profesores que llevan años. Ujú. Y de los casos como en la experiencia que he tenido en general con trabajar con profesores. Imagínense, un profesor, uno de ustedes, con 40 niños inquietos. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que quiere el profesor? Enseñar, ¿ya? Entregar conocimiento, etcétera, y tiene, no sé, 20 niños inquietos moviéndose que no dejan hacer la clase. ¿Cuál es el camino fácil? Porque en esto, por ejemplo, Jesús, y efectivamente eso es lo ideal. Yo pienso, ya voy a tratar de alguna manera de que mis contenidos o la manera de enseñar sea, vamos a ver muchos autores, sea lo más entretenido, lo más dinámico, porque el niño generalmente es inquieto porque se aburra en las clases. Entonces la idea es que el profesor, sin embargo, el profesor se cuestiona y dice, ¿y qué? Si yo no soy payaso. Entonces ahí está como ambos lados. ¿Cómo hacemos para que todos estos niñitos, estos 40 niños, me pongan atención? Entonces el profesor busca muchas veces el camino fácil y dice, a estos niñitos hay que mandarlos al psiquiatra o al psicólogo para que le den una pastillita para que estén tranquilitos en las clases. Siendo que, como Jesús dice, una de las estrategias que mejor se ha visto que funciona es que el profesor se adapte a estos niños y no que los niños se adapten al profesor. ¿Ya? Eso es lo que se busca en ustedes. ¿Ya? Que ustedes ojalá sean este futuro y que yo, por ejemplo, en unos años más, yo, por ejemplo, escuche que el profesor Jesús Rauque o el profesor Néstor Vargas, etcétera, son excelentes con los estudiantes, que las clases son, no sé, muy dinámicas y que, no sé, y que brillan en general los estudiantes, no sé, ya, que hablen maravilla. Porque generalmente lo que pasa muchas veces es que los profesores realmente los mandan a los chiquititos porque son inquietos, porque son diferentes a los otros. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, yo fui educada en un sistema, que también lo vamos a ver, más conductista. ¿Ya? En un sistema donde yo estaba sentadita y mi profesor hablaba de una manera más vertical la relación y yo me quedaba callada. Y si yo hablaba, me llegaba un reglazo en esa época. Entonces, ese era el sistema que teníamos nosotros. Y los profesores seguramente se educaron en el mismo sistema que yo. Entonces, ahora tratar de cambiar el switch y pensar en esto del constructivismo y de que el niño, en general, hay que tratar de adaptarse al niño, igual cuesta. ¿Ya? Por eso es genial que ustedes sean los futuros todos agentes de cambio. Por eso lo mencionaba, porque puede que ustedes escuchen, incluso cuando hagan práctica, no, a este chiquito le hace falta que le den metilfenidato
o no algún tipo de medicamento que lo evalúa el doctor, o hay que enviarlo para que le den un certificado. Y creen que con eso el niño va a andar maravilla. O sea, no, yo creo que tal como dice Jesús, hay que tratar de evaluar qué es lo que le pasa en la clase, o tratar de evaluar si hay algún problema en la dinámica familiar que está afectando este proceso. Que de ahí lo vamos a ver más adelante. Profesora, Sí, ¿quién me hablaba? y yo, Catalina. sí, ¿y el educador diferencial tiene algo que ver igual en eso? Sí, después ustedes van a conocer cuando entren al colegio, bueno, quizá algunos van a conocer lo del PIE, ¿ya? Todos estos programas en general que son de apoyo para estudiantes muchas veces que se retrasan en su aprendizaje o que necesitan a veces fortalecer en general ciertas herramientas o ciertas estrategias, van a tener muchas veces, o los asistentes en general van a tener mucho, como que se ha invertido, a diferencia de cuando yo estudié, ahora en general existen otras herramientas y otros programas. ¿Ya? Pero para que ustedes más o menos sepan, en general, recuerden, entonces el psicólogo, ¿ya? El psiquiatra son profesionales que quizás trabajan en lo mismo, conducta, trastornos mentales, trabajan en ver los comportamientos, personalidad, etcétera, pero en general el foco es distinto. Incluso si ustedes quieren derivar, también el precio es distinto, ¿ya? Imagínense que debe ser el doble. Si ustedes pagan a un psicólogo 30 lucas, el psiquiatra va a cobrar 60. Entonces igual también ustedes tienen que tratar de evaluar eso, si están en un colegio público, en un colegio subvencionado, los costos y sentido. ¿Qué más les iba a contar? Ya, les voy a mostrar la diapo para ir resumiendo. ¿Preguntas, dudas? Ninguna. La voy a mostrar así porque el otro día tuve problemas. Ya. Resumiendo, psicología. La psicología es una ciencia, tal como dice aquí, joven. En general, sus raíces viene mucho de la filosofía. Está muy ligada al área de la psicología con la filosofía y con la fisiología. La fisiología es como el funcionamiento del organismo. Y históricamente lo que se buscaba, tal como decían ustedes, es estudiar o analizar las acciones, los sentimientos y los deseos. La palabra, por ejemplo, psicología, tal como dice aquí, la psiqui tiene que ver más con el alma, con el espíritu. Y logo tiene que ver con el estudio, etc. En síntesis, tal como decían ustedes, la psicología es una ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Como ciencia, ¿por qué? Porque utiliza el método científico. La conducta ya tiene que ver con las acciones humanas que pueden ser observadas y medidas. Y los procesos mentales son los procesos internos. Y aquí delante hablábamos, no me acuerdo quién es lo que mencionaba, que se estudia como la personalidad, etcétera. Como eso no se puede ver, ¿ya? Entonces lo que se vio es que la conducta es observable y a través de la conducta yo infiero los procesos mentales. Yo veo la cara de Néstor, ¿ya? Y yo podría inferir a lo mejor qué es lo que podría estar pensando. O quizás Néstor habla conmigo unos 10 minutos en una entrevista, etcétera, cuando va al psicólogo, y yo podría pensar quizás que lo que está pasando por Néstor es un trastorno adaptativo y ponerle un diagnóstico, una serie de etiquetas, ¿ya? Pero usted va a decir, ¿cómo sabe lo que pasa por su mente? Es decir, yo puedo inferir a través de lo que él me muestra. ¿Ya? No es que seamos así como clarividentes. Me asusté, pensé que tenía mi cámara activada. Ya. En síntesis, la psicología, en sus orígenes, aquí se consideró tal como se pensaba que estudiaba el alma, la mente. ¿Ya? Luego llegó el conductismo, y tal como ustedes saben, el conductismo dijo no. Aquí solo es ciencia lo que se ve, se estudia lo que se ve. Luego, gracias a la teoría cognitiva, explicó que la conducta permite ya estudiar otros procesos mentales, como personalidad, las emociones, etc. ¿Ya?
Por lo tanto, y en psicología existen varias perspectivas. Ustedes van a escuchar hablar del psicoanálisis, de repente van a escuchar hablar y también dentro de la psicología, por ejemplo, ustedes van a decir, pero tú eres psicólogo. Y a veces uno piensa que el psicólogo sabe de todo, ¿ya? Y cuando uno sale de psicólogo, generalmente uno como que, no sé si la palabra es especializarse, pero se dedica más a un área. Por ejemplo, está el área laboral. Entonces, ahí están los psicólogos que se dedican a recursos humanos, como a los perfiles de la gente para contratar. Los que hacen las entrevistas, los que hacen los test psicológicos, los que hacen no me acuerdo si hablamos aquí de la persona bajo la lluvia, el test de Rorschach, ¿ya? Eso sí lo he visto. ¿Ah? Porque eso sí sé un poco de eso y lo he visto porque estaba en un técnico. ¿Estaba en un qué? En un técnico, haciendo administración de empresa. Ya. ¿Y ahí viste eso? Sí, de hecho incluso me tuvieron que hacer un test, el de Rorschach. Me imagino que te fue bien si te contrataron. Sí. Me van a querer trabajar por la comisión. Ya. Sí, tal como dice Jesús, existen psicólogos, no todos, porque ustedes van a decir, profe, a lo mejor usted me puede ayudar con el test, no sé cuánto. Han salido muchos test, ¿ya? Los psicólogos, no todos sabemos de todo. Es como que a veces dicen, no sé, pedagogía. Pero pedagogía tú debes saber de historia. No, es que tú también debes saber, como estudias ciencia, sabes de todo. No, es como que uno tiene un área que se dedica más a otro, ¿ya? El psicólogo se dedica a veces a la clínica, ver paciente, entrevista, etc. Se dedica a lo laboral. Cuando se dedica a lo laboral u organizacional, se dedica a trabajar en una empresa, a hacer perfiles, a contratar gente, a ver quién es el más idóneo. No sé, si le piden, contrátame un administrador, tal como dice Jesús, entonces el jefe le dice, ya, pero contrátame al psicólogo, pero contrátame a alguien que esté relativamente, no esté tan chalado por decirlo. Entonces, te pide eso, ¿ya? O necesito que me contrates, no sé, en una empresa, alguien que sea, sí, pero una persona que no sea conflictiva. Entonces ahí uno le hace una serie de test para ver si la persona por lo menos cumple con ese requisito, ¿ya? O una persona que sea trabajólica, entonces también con ese perfil. Y también está el psicólogo educacional, con el que ustedes van a trabajar más que nada. Y el psicólogo educacional, ¿qué creen que hace en el colegio? No sé si usted alguna vez tuvieron una experiencia en su colegio. No. Bueno, en mi colegio por lo menos teníamos clases y había un psicólogo monitoreando las clases, observar el comportamiento de los alumnos, a veces derivaba hacia observaciones, pero fue eso más que nada. Su trabajo se veía como a simple vista observación. No sé qué habrá pasado de manera interna. Ya, pero hicieron algún tipo de intervención, hacía algo, ¿no? Sí, normalmente llamaba a algunos alumnos a su oficina, por ejemplo, cuando habían problemas de autoestima. Ya. Bien, súper. ¿Alguien más tenía un psicólogo en su colegio? Hola, buenas tardes. En mi colegio, el psicólogo lo que hacía era... ¿me escuchas? Sí. Ya. Lo que hacía el psicólogo en mi colegio era tratar los problemas emocionales de los estudiantes. Pero tal como dice Aaron, como de manera individual los citaba y el psicólogo los veía, ¿algo así? Sí, pero con todos. ¿Todos? ¿Veía a todos? A todos, sí, hacía una evaluación completa. Ya. Profesora, ¿sí? Pregunta, ¿cuánto era el máximo del grupo que se podía formar? ¿De 4, cierto? Sí. Vale. Pero Jesús, ¿qué tiene que ver eso con psicólogo? Perdón, es que eran incisos, lo siento. Es que hay un compañero en mi que está colegio igual hubo... ¿Jerry? ¿Y qué hacía el psicólogo? En mi colegio igual tuve psicólogo. Y yo, a ver, si un alumno tenía problemas, lo derivaban con ella. Yo personalmente fui con ella, pero no por que me hayan enviado, sino porque yo necesitaba apoyo en ciertas cosas, necesitaba una guía, por así decirlo. Y ella, los alumnos que tenían más problemas, trabajaba en conjunto con el asistente social y después, si tenían problemas mucho más graves, los derivaban a médicos, a
hay gente más externa, pues no, ella no decretaba los tratamientos que el alumno debía seguir, sino que los guiaba. Y eso, como trabajaba justo con la asistente social, también se encargaban de ver el tema de las carreras que cada alumno quería ver, o sea, a todos, sino Gracias, que... Ahí está, me perdí. Entonces, tal como dice Gerilan, el psicólogo educacional, ustedes no van a pensar que cuando ustedes lleguen a un colegio de trabajo van a tener un psicólogo y que el psicólogo le va a hacer los test a los estudiantes, el psicólogo, no sé, va a evaluar a todos los estudiantes, ¿ya? Es un poco difícil. Puede que en algún colegio ocurra cuando son menos estudiantes, pero cuando son 40 por curso en un colegio estatal más difícil. La idea es que en general, tal como planteo en realidad acá, el psicólogo educacional debe centrarse en los procesos de enseñanza-aprendizaje, es tratar de ver, ¿hay algo que impide que este niño aprenda o que este niño tiene problemas de aprendizaje? Tratar de evaluar. ¿Son los problemas emocionales? ¿Habrá un problema en la familia? Entonces él tiene que ir tratando de indagar, ¿ya? Y ver, ¿o será que los compañeros le hacen bullying? Hacer algún tipo de intervención, será que hay problemas a lo mejor externos, problemas económicos, verlo con la asistente social, tiene problemas médicos, familiares, etcétera, y tratar de ver con quién, pero en sí el psicólogo educacional del colegio no puede recetar, no puede indicar todo, solo le puede guiar y integrar como y trabajar junto con el profesor. ¿Sí? Profesora, ¿existe de alguna manera la pedagogía en psicología? Porque en mi colegio teníamos el psicólogo y el profesor de psicología que estaba titulado en psicología para dar clases. Y eso nunca A lo ver, entendí. ¿cómo estaba el psicólogo? Ya. Así es. En el colegio teníamos un psicólogo que era particular del colegio y teníamos un profesor que estaba licenciado en psicología para dar clases a los ¿Y alumnos. de qué? Y eso no lo podía entender muy bien. Daba clases de psicología normales, enseñaba la historia de la psicología, comportamiento humano. Ah, ya. Sí, tal como dice, por ejemplo, esa puede ser también, pero no puede ser el mismo psicólogo educacional que haga clase, ¿ya? Ah, la Laura, que se escuchaba de fondo. Sí, el psicólogo educacional en sí, el que estamos hablando, el que trabaja con los procesos de enseñanza-aprendizaje y con todas las variables que puedan interferir en este niño o niña que aprenda, ya está el psicólogo educacional. Pero también está el psicólogo que también puede hacer clase, ¿ya? Como por ejemplo un ingeniero, quizá en algún colegio de ustedes tuvieron algún ingeniero de repente que hacía clases de matemáticas, ¿ya? O un ingeniero en química que hacía clases de química y no era un profesor, ¿ya? Pero en general no es lo más idóneo, porque tal como ustedes van a aprender, los que estudian pedagogía saben en general cómo enseñar. Uno tiene una aproximación de cómo, pero tiene los conocimientos teóricos, pero las estrategias metodológicas en general las manejan los profesores. Entonces a veces cuando no hay un especialista en esa área, lo puede hacer otro profesional. Pero el psicólogo, si es tema referente a su área, podría ser. También podría hacerlo, sí, podría hacerlo un licenciado en educación que tiene en general algo de psicología, pero en general la gente no se quiere meter en el área de la salud mental. No sé si ustedes se han dado cuenta. Cuando, por ejemplo, de repente hay un tema así como, ya hay que hablar de bullying, hay que hablar de sexualidad, son como temas que todavía en general los profesores. Por ejemplo, yo le podría decir, no sé, Jesús, ya, Jesús, tú estás de profesor en un colegio, y el director te dice, ya Jesús, necesito que me dé, hay muchos, ya imaginemos que es séptimo básico, muchos niños en general que preguntan sobre masturbación. Necesito que le hagas una clase. ¿Qué dirías tú? Por supuesto, que les podría investigar más sobre el tema y dar la clase. Ya, en general, esto es como el profesor dice, voy a investigar. Y generalmente, ¿por qué? Porque en general los profesores
tal como uno en el área de la pedagogía, uno no tiene todas las herramientas. ¿Sí? Por ejemplo, si a mí me dicen, anda a dar clase, está bien, en mi área yo soy experta, pero la parte de la pedagogía me falta. Entonces ahí yo tendría que tratar de ver cómo llegar a ustedes. Lo mismo, Jesús sabe cómo llegar al niño, pero le falta la parte un poco más teórica, o las teorías que hablan de masturbación, qué es lo que dice la psicología, qué es lo que se sugiere actualmente, ¿entiendes? Entonces, como que ahí la idea es que se vayan complementando todas las profesiones. Igual que, por ejemplo, trabajar con bullying. De repente uno dice, ¿pero qué hago con un niño? O, por ejemplo, hay mucho suicidio. Entonces, de repente le pueden decir, Aaron, te dice el director del colegio, Aaron, necesito que trabajes con los niños en relación a suicidio. ¿Qué dirías? Claro que sí, también investigaría más sobre el tema, pero creo tener conocimiento como para poder dar una charla sobre eso. Ya. ¿Ya? En general esos son temas como más complejos, así es como los niños mueren, ¿sí? Entonces, esa es la idea, que ustedes en general, bueno, lo que se recomienda es pastelero sus pasteles. Psicóloga va a hacer clases de psicología, ¿está bien? Matrona, como yo, trabajo en mi área de salud sexual reproductiva. Profesores, en el área pedagógica. Entonces, igual cuando ustedes tengan que trabajar con el área de salud mental, se apoyen. Es decir, Aaron, está bien que trabaje en el área de suicidio, también, por ejemplo, el Jesús, pero ojalá apoyados por un psicólogo, ¿ya? Porque a veces hay errores que se pueden cometer cuando ustedes hablen de estos temas. Sí, ya, bueno, lo demás, como que esto es lo fundamental que yo quería darles énfasis. Ahora vamos con la evaluación. Evaluación 2, es clase invertida. Ahora me corresponde que ustedes sean los profesores. Está bueno yo de hablar y dar la lata. Entonces, clase invertida. La idea de la clase invertida es que ustedes sea una instancia de reflexión, puedan revisar conceptos y contenidos importantes. La idea es que ustedes puedan sintetizar, puedan tratar de ver cómo hacen una clase entre 2, 3, 4 o si quieren solo, ¿ya? Y que se responsabilicen del aprendizaje y cómo harían una clase, ¿ya? En general, tal como hablamos la otra vez. Indicaciones. Yo les voy a subir la bibliografía. Si ustedes necesitan un poco más de bibliografía, me pueden pedir o ustedes pueden buscar las que encuentren que sea más idónea. Después los estudiantes, la idea es que traten de hacer esta clase ojalá lo más creativa posible, ¿ya? Ojalá si usan un PPT que sea como de apoyo, ya que no sea latera, es decir, que no sea que está, por ejemplo, haciendo la clase el Néstor y estamos todos así mirando el celular, ¿ya? Tratar ojalá de que la clase algo anime. Máximo 15 minutos, no se alarguen más, incluso con 10 minutos yo creo que es suficiente. Esa es la capacidad de síntesis que yo necesito. No. Ya, dentro de eso, la idea es que se introduzcan el tema, desarrollen un poco el tema, vean cómo esta teoría, cómo se aplica esta teoría, por ejemplo, cómo se aplica lo que dijo Carl Rogers o cómo lo que dijo Skinner en la educación, ¿ya? ¿De qué me sirve esto que la profe me mandó a estudiar en la educación? A algunos les va a servir mucho, ¿ya? Otros van a decir, profe, esta teoría era súper latera, yo encuentro que no me sirve de nada, pero hay que tratar de rescatar de algo. Reflexión, críticas, ¿ya? Y al final yo voy a hacer 3 preguntas, tal como les dije, a sus compañeros para ver si escucharon, si prestaron atención, etc. Tal como les decía, la clase puede ser apoyada con un PPT, pero también pueden utilizar de repente hablar solamente, pueden mostrar fotos, alguna imagen, no van a mostrarme un video de 15 minutos donde se haga la clase, ¿ya? No se aprovechen. Y la idea es que, bueno, al final cualquier cosa que quede duda, yo también los puedo ayudar y apoyar. La nota es grupal. Son las teorías psicológicas. Dentro de las teorías psicológicas vamos a ver 3 grupos. Las teorías conductistas. ¿Ya? Yo creo que en el colegio ustedes pasaron algunas de estas teorías, ¿o no, niños? ¿Cuál es? La teoría conductista, Skinner, Pavlov. Sí, creo que los pasé en tercero. ¿No es? Sí, en filosofía y psicología en tercero o cuarto.
Excelente. La Francisca no. Bueno, aquí la vas a aprender, Francisca, cuando tus compañeros te la enseñen. Yo Yo tampoco. menos que no tuve filosofía ni ninguna de ese tipo de Ah, materias. no tuve mentira. Tampoco yo. Ya, Ya el Néstor entonces tiene que lucirse. Dijo que ya lo tuvo en tercero. mentira. En sexto también, lo Mentira, tengo broma. anotado. Que Néstor haga la próxima clase, dice la profesora. ¿Qué? Hago stand-up, era mentira. No, está grabado, Néstor. Ya, Néstor va a hacer la próxima clase, ¿verdad? ¿Ah? Néstor hará la próxima clase, supongo. Vamos a ver la fecha, vamos a ver. Néstor Anda se va a con lucir cáncer. con conductismo. Y ya, Perdón. No voy a seguir molestando porque si no va a salir el bullying en la grabación. Ya, bueno, la teoría conductista. Cualquier cosa, si necesitan ayuda, bueno, el libro explica súper bien, el que les voy a subir. Pero la teoría conductista habla de eso, que hablamos delante, de la conducta. Es decir, ellos decían, todo lo que se ve se puede estudiar. Es decir, emociones para los conductistas, desechado. Si la gente está triste, yo no lo veo, se desecha. Como que ellos solo lo que se ve. Y la idea es que ustedes, aparte de entender esto, lo utilicen después también en educación. Y en educación, por ejemplo, yo creo que hay muchos profes que utilizaban estas teorías con ustedes y ustedes, sin darse cuenta, respondían. Por ejemplo, yo me imagino que muchos profes de repente le decían, ya, si ustedes responden, yo les doy un premio X. ¿Alguno le ofreció algún profe? Normalmente décimas y puntos para pruebas. Excelente, Sí. muy bien. Ya. Eso hacía el conductismo. ¿Ya? El conductismo decía que nosotros éramos como ratitas, ¿ya? Incluso que había un estímulo y respondíamos frente a un estímulo. Entonces, generalmente las teorías conductistas funcionan mucho con los niños. Después, con el tiempo, cuando ustedes ya sean más grandes, quizás ya no va a funcionar. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo, a ver, hagan tal cosa y les doy 5 décimas? ¿La harían? ¿Lo hacemos? No. ¿Bárbara? Sí, Sí. yo sí lo haría. Creo que yo también. ¿También? ¿Que es un Mm. no? Ya. Excelente. Entonces después ahí van a ver distintas teorías que van a explicar como el proceso de cada uno. Por ejemplo, a mí yo lo haría en este momento, pero si para mí tiene sentido lo que me van a pedir. ¿Entiendes? Entonces ahí están las teorías más cognitivas que explican cómo uno aprende. ¿Ya? Después, por ejemplo, uno dice, ay, pero si el estudiante solo aprende por una nota. ¿Ya? Eso decía mucho el conductismo. Bueno, después vamos a ver otras teorías, que ahí les va a tocar. La teoría cognitiva. La teoría cognitiva decía que uno aprende, tal como dice aquí, pero tiene que haber otra cosa detrás. Muchas veces está la creatividad, uno aprende no es solamente por conseguir algo, por conseguir un premio. Porque, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, mi mamá me decía, ya, si sacas, no sé, buena nota, te voy a dar, no me acuerdo si me daba plata o me compraba algo, no me acuerdo. Pero de esa manera me manipulaban con las teorías conductistas. ¿Ya? Actualmente eso ya no funciona cuando uno es mayor. Luego aparece la teoría humanista. ¿Qué? Yo creo que igual en algún punto funciona. Conmigo funciona siempre. ¿Con qué funciona? Conmigo funciona siempre. Lava la loza, te doy 5 lucas al tiro. Ya, eso lo tienes que después, hay que trabajarlo cuando ustedes hagan clase. Porque la idea es que ustedes observen con qué niño les funciona ciertas estrategias. ¿Ya? Hay con algunos niños que ustedes le van a decir, ya, a ver, Juanito, si te portas bien, al final de la clase, no sé, no vas a barrer la sala, no sé, estoy pensando en mi época, que uno le tocaba barrer la sala. Eso es muy antiguo. Es que en mi Sí, los época semaneros. ¿Ah? ¿Néstor? Los semaneros. Los semaneros, a existen. nosotros nos hacían eso de semaneros que teníamos que ordenar la A sala. nosotros Pero yo me hacía el de eso y me iba para mi casa. Ya, eso lo van a revisar cuando nos expliquen los conductistas esa teoría. Pues. Ellos Que hablaban no mucho. lo he hecho. De No hecho, sé. a nosotros no nos dan ningún tipo de premio por hacer eso, solamente nos escogían para ir semana a semana a limpiar. Y ya A está. nosotros igual. Yo también pasé por eso. Y a veces el que más se portaba mal se tenía que quedar en el recreo a limpiar la sala. Bueno, ya volviendo luego viene la teoría cognitiva, que agrega ya los procesos internos. Y él dice, la persona, porque el conductismo es como que fuésemos animalitos, ¿ya? Pero después llega la teoría cognitiva, dice, no, el ser humano piensa y siente, ¿ya? Y el ser humano es capaz de ser creativo,
y tiene muchos otros elementos que eso va a estudiar la teoría cognitiva. Y luego viene la teoría humanista. Entonces la teoría humanista dice, aparte que el ser humano piensa, siente, tiene emociones, etcétera, también el ser humano necesita a un otro. ¿Ya? El ser humano es bueno. Y ellos hablan mucho de la bondad, de las relaciones. Aquí hablan mucho, por ejemplo, del profesor. Cuando el profesor es como un guía para uno, de la relación con el profesor. Habla mucho, como dice, humanismo se enfoca mucho en la capacidad del humano. ¿Ya? Y aquí hablamos y también de la capacidad de autorrealización. Es decir, esta teoría habla mucho de que uno aprende, pero no en sí para ganar plata. Bueno, eso dice la teoría. A lo mejor tampoco es para comprarse una casa. Ese no es el objetivo a lo mejor de sacar la carrera de pedagogía. A lo mejor, dice la teoría humanista, los chicos a lo mejor quieren terminar la carrera de pedagogía para ser alguien en la vida, ¿ya? Para proyectarse y autorrealizarse. Decía que el ser humano lo que busca es eso, la autorrealización, y no lo material. Quizá una teoría más idealista, no sé, ahí la van a exponer ustedes. Esas van a ser las 3 teorías, y yo las dividí en los grupos. Grupos, aquí está. ¿Se ve? Sí. Sí, Sí, se ve. Ya. Ya. Entonces tenemos, ¿hay algún otro representante aquí? Bárbara Contreras, la Jerry Line está, Néstor Vargas y la Natalia Avilés. Estamos todos, profe. Estamos todos, profe. Los 4. Muy bien. Estoy comiendo. Ya, los 4 les toca conductismo. Ah, Les no me la toca- conté. ¿Ah? No me la conté. Ya, el lunes 26 de octubre. Y les toca todo lo que, por lo menos le puse como lo básico aquí entre paréntesis que deberían tener su presentación. Me tienen que explicar el conductismo clásico, el conductismo operante, de qué va a servir en general para ustedes en la educación estas teorías y cuáles son como las críticas. Ahí, por ejemplo, Néstor me puede decir, profe, en general la teoría dice que somos como bichos, como máquina, no sé. Pero lo bueno que tiene, profe, es que se ha visto que funciona, no sé. Todo eso en general sale muy bien redactado en el libro, ¿ya? Lunes 26, lo espero ese día. Ese mismo lunes, la idea es que ojalá, como vamos a ocupar 15 minutos, no deberían ser más, también está la Francisca Alvarado. ¿Está aquí la Francisca? Sí, me llamo Catalina, pero es mi segundo nombre, así que da lo mismo. Ah, ya. ¿La dejo como Francisca o Catalina? Catalina, ¿sí puede? Ya. Profe, Sí, ¿quién me habla? Porque... profe, disculpe, quería saber si nosotros nos presentamos como grupo o de manera individual. ¿Cómo? ¿Quién habla, Bárbara? Que la clase la da... No, Caroline. Ah, ya. Sí, pues la idea es que ustedes van a pasar, ustedes 4 son un grupo, y ustedes van a hablar del conductismo, Ah, ya. ¿ya? Ustedes Ya, tienen ya, que explicar todo entiendo. lo que tiene que ver Ya. con el estudio de la conducta. Que nos quede claro. Es que me había confundido porque al inicio había entendido que era una clase que uno daba la clase. Ya. Sí, pues, ustedes tienen que hacer la clase. Disculpe. Jerry Line, ¿quedó claro, no? Que a ustedes les toca hacer la Sí, clase. pero yo me había enredado, pensé que era... Ahí se me pierde la Jerry. Sí, quedó claro. Lo que pasa es que yo había pensado que era solamente una persona la que daba a dar un tema. Ah, Entonces, aquí en general, ahora queda claro que son grupos. sí, es un grupo. La nota es grupal. Somos los últimos. Sí. Veamos, la Catalina hace sobre aprendizaje social. Es un tema corto, es solo un autor, que el principal es Bandura. Él habla mucho de que como que uno aprende a través de la observación, ¿ya? Especialmente sirve, es como que tú copias lo que aprendes de chico, ¿ya? Luego, ese mismo día, termina la clase la Bárbara Yáñez, Francisca Bustamante, el Erich y el Esteban. Y ellos empiezan con la teoría cognitiva, porque la teoría cognitiva la dividen en 2. Hablan de los principios básicos, van a hablar de Piaget
y de Vygotsky, ya son bastante importantes. ¿Para qué sirve lo que dice Piaget y Vygotsky a ustedes como en la educación? ¿Cómo lo podían aplicar? ¿Ya? Y reflexiones en general, tratar de ser críticos también. Y yo creo que ustedes en general son muy críticos como curso. Luego, a la semana del lunes 2 de noviembre, Hernán, La Paz y Aaron siguen con la teoría cognitiva, pero tienen que ver Brunner y Ausubel, ¿ya? Ellos son un poco más innovadores en la teoría cognitiva, pero tienen estrategias muy interesantes que yo creo que les va a servir. ¿Para qué sirve lo mismo? ¿Para qué sirve esta teoría que les hice leer? Y reflexiones también, críticas, ¿cómo la mejorarían? ¿Qué les pareció? ¿Profe? ¿Sí? El grupo está conformado por el grupo del trabajo anterior del primero, ¿cierto? Soy Hernán. ¿Ah? Mi segundo nombre es Hernán, lo uso más que el Jesús, pero me refiero al hecho de que estos grupos están hechos en base al al trabajo anterior. Ah, sí. ¿Está Porque bien o no? ¿O ya no está en el mismo grupo? En el primer trabajo queremos integrar a Sergio, por eso. Es que, ya, es que él no tiene grupo. Ya, déjame ver. Sergio no está aquí. No tiene grupo, por eso. Ya, súper, lo agregamos entonces al tiro. Sergio. Hernán, Pasi, Aaron y Sergio, ¿sí? Así es. Apellido? Lorca. Lorca, sí. Que me ha pasado una idea que los profes escribieron Lorca. Es que por la cosa virtual no se escucha bien. Voy a poner Jesús, ¿te puedo poner Jesús? ¿O te gusta Hernán? Yo no suelo utilizar el Jesús, por lo general prefiero que me llamen Hernán. Para mí es más cómodo, por eso. Ya, Hernán entonces. Dame tiempo para acostumbrarme, por si acaso me equivoco. Ya, entonces ahí estaríamos el 2 de noviembre. Luego, ese mismo 2, porque nos quedarían 4, tratar de alcanzar los 4. Así que puede ser que ese lunes terminemos unos 5 minutos más tarde, ¿ya? El lunes 2 estaría la Victoria, la Scarlett, la Laura e Isaac y ven la teoría humanista, ¿ya? Ahí nos tienen que hablar de la teoría de Carl Rogers. Ustedes van a hablar la primera parte. Y luego el grupo de Javiera, Dafne, Camila y Fernanda nos van a hablar de Maslow. Maslow habla mucho de la autorrealización, que fue la que yo mencioné, y también Rogers, ¿ya? Y cierra el lunes 2 de noviembre Bárbara con Javiera y hablan de la teoría de las inteligencias múltiples, ¿ya? Aquí el autor se llama Gardner, pero igual está en el libro. Y él habla de que igual les va a servir a ustedes porque de repente hay algunas personas que dicen, uy, sí, esta teoría me sirve mucho para mis clases, ¿ya? También, la idea es como conocerla y que ustedes puedan ver después en la práctica cuáles en general les pueden servir como futuros profesores. ¿Ya? Porque, por ejemplo, a mí de repente me sirven mucho las teorías conductistas con ciertas personas, otros la teoría humanista, entonces ahí como que uno va viendo, depende como el grupo que les toque en el curso, algunas teorías les pueden servir, ¿ya? Y algunas estrategias se pueden innovar. ¿Dudas o preguntas? Ninguna profesora por mi parte. Yo tampoco tengo ¿Por qué ninguna. pasamos primero nosotros? No sé por qué pasaron. Yo creo que porque dije Néstor y al tiro lo puse primero. No, es un bullying, dice el Néstor. Profesora, Yo grabado. voy a entrar más a clase. Yo tengo una consulta, profe. Eris, ¿sí? Pero es con respecto al informe del trabajo anterior, sí. Ya, sí. Bueno, el tipo de letra, usted dijo que todo el informe es Arial 11, ¿cierto? Sí. Y, por ejemplo, el título de la portada, que obviamente debe resaltar más que el resto, también debe ser Arial 11. No, como dices tú, lo puedes poner 12. ¿Ya? Y también, con respecto a las normas APA, ¿es necesario utilizar normas APA en la portada y en el resto del trabajo? No, pero es que las normas APA, en el caso que tú utilizaste algún libro en general, no sé, a lo mejor tú dijiste, ya, voy a agregarle otra cosa que saqué de la profe de algún libro, y ahí tienes que citar. Ya. Pues si no sacamos nada de... ¿Enseñaron o no a citar? Es que, por ejemplo, en una portada no nos enseñaron cómo aplicar las normas APA, solamente citar.
Tipo, no, solamente citar. Ya, Sí. por ejemplo, la idea es que siempre ustedes tienen que pensar que cuando ustedes utilizan alguna definición que no es de ustedes, ¿ya? La idea Ya. es que donde la sacaron hay que citarla, ¿ya? Pero la portada no hay que citarla, solamente se cita las definiciones que ustedes utilizaron de otra parte. Y obviamente el título, para resaltarlo del resto, puede ser un poco más grande. Sí, un poquito más grande, ¿ya? Pero recuerden eso, porque si no, eso en algún momento de cuando ustedes sean profesores o después se dediquen a alguna investigación, a escribir libros, siempre tienen que recordar que cualquier definición que ustedes usen, por ejemplo, si la Organización Mundial de la Salud o si el autor tanto dice, no van a poner, por ejemplo, Aaron va a decir, es que yo opino tal cosa, pero eso no es de la cabeza de Aaron. Aaron lo sacó quizás de Vygotsky, no lo puede citar como Aaron, ¿ya? Tiene que decir, de acuerdo a Vygotsky, citarlo, ¿ya? Si no, eso es plagio, ¿ya? Entonces siempre tienen que recordar ustedes citar cuando algo no es de su producción. Cuando ustedes escriban el libro y salga de su cabeza y de su creatividad, es de ustedes, ¿ya? Eso más que nada que recuerden cuando hagan trabajo. Si de repente tienen problemas para citar, me avisan, ¿ya? Bueno, profesor. No sabe. Ya ahí quedé claro. Ahí quedé más claro con la duda. Sí, muy bien. Ya, entonces este jueves tienen que subir los trabajos. Recuerden que está habilitado, súbanlo al icono de tareas. Excelente, apareció Néstor. Profesora, Aaron, ¿usted me podría decir Aronchi? ¿cómo te digo? ¿Aronchi? Aronchi. Es que no me gusta para nada mi nombre. Pero ¿y Elías? Tampoco. Tampoco. Pucha. ¿Y qué vas a hacer cuando los niños te digan, profesor Aaron? Chale. Va a sufrir el Aaron. Mm. Ya, voy a anotar porque seguramente se me va a olvidar que a Jesús tengo que decirle Hernán. Ya, Jesús Hernán. Excelente. Y a Aaron, ¿cómo era? ¿Aronchi? Aronchi. ¿Cómo? Aronchi. Aronchi. Está escrito en el chat. Gracias. Ya. Ay, lindo. Aronchi. Ya, muy bien. Somos. Que son complicados los niños. Mira la Pasi. Sí, eso es verdad. En cambio, nosotras, las niñas, nos adaptamos. El Néstor reclama porque pasó primero. El Aaron no le gusta su nombre, Jesús tampoco le gusta su nombre. Yo no reclamé, yo pregunté. Pobre Guachimingo. No me la conté. Ya no voy a decir. Ponle Guachimingo Vargas el nombre, profe. Guachimingo se llama Néstor por si acaso. Guachimingo Vargas nomás. Ya no sigan porque estábamos grabando. Está grabando el bullying. Los voy a denunciar a todos, me tienen chato. Ya. Néstor Cheyenne con pelo corto. ¿Qué? ¿Cómo le hago para cambiar de apellido? Bárbara, ¿por qué? ¿Ya no? Profe, nunca utilizo ese apellido. No lo había ¿Por qué? cachado. Es que en el colegio yo entiendo que es por las listas que tienen que tengo que ocupar ese apellido, pero la gente casi no sabe que ese es mi apellido. ¿Y cómo te decían? Oyarzo. Ah, Es que es el apellido de mi mamá. ya. Ya, pero aquí van a ser Bárbara, Néstor, Isaac, Aronchi, dijimos, y Hernán. Ay, ya se me olvidó ya. Ya, ve, la Natalie ya me está consultando cosas. Natalie dijo, a ver, era en el informe cuando se solicita la delimitación semática, se refiere al índice. No más que nada como al tema que es educación y aprendizaje, como al tema del video. Esa es la delimitación temática. ¿Cuál es el tema central en la investigación que ustedes van a hacer en el trabajo? Ay, me dio así como picazón en la nariz. Como el tema, ¿cuál es? Educación, aprendizaje. Entonces, en torno a eso, como que hay que darle una vuelta. Algo corto. ¿Más o menos, Natalie? Ya. Ya, entonces, niño, tenemos lunes 5, la clase cumplida. Lunes 12, la otra semana tienen libre. ¿Ya?
obviamente el lunes 12 tienen libre y el jueves que tendríamos clase, ustedes tienen para empezar a armar sus clases ya, para que se luzcan con sus clases. Profe, que el lunes tenemos libre, o sea, no entendí. Ah, no, pues es que el lunes es feriado. Ah, ya. Ya, el lunes, recuerden, el lunes 12 es feriado, así que toda la otra semana tienen libre para que preparen sus clases. Jerry Line, debería estar triste que no vas a tener clase. Eso, muy bien, Victoria. Ya. No. Yo quería tener clases de psicología. Ya, entonces, la siguiente, semana el 19, hasta el momento, por lo que yo sé, es semana de receso. Así es que nos estaríamos... ¿En serio? ¿Cuál semana, profesora? Profesora, el 19 es receso. Sí. ¿Receso académico toda la semana? Toda la semana. ¡Yay! Ah, Porque hasta el momento a mí lo que me dijeron que estaba el 19 para receso. Mismo que pedagogía, ustedes como pedagogía la cambien, la adelanten y la atrasen. Pero por ahí lo vamos a estar viendo. Victoria, cualquier cambio que haya en la semana de receso pedagogía me avisas. Ya, linda. Ya, y a la siguiente, el 26, nos tocaría con los 3 grupos, parece que dijimos ahí que ya se me olvidaron cuáles. ¿Ya? Ya, ahora entonces estamos listos para despedirse. Pórtense bien. Néstor, déjate de estar ahí whatsappeando. Ah. La apelación. Ya, pórtense bien ahora. No, estaba hablando con mi mamá. Cualquier duda. ¿Ah? Ya, cualquier duda, se contactan o le preguntan a la Victoria para que le pregunten o se contacten, ¿ya? Muchas gracias, profe. Chao, Jerry Line, pórtense bien y suba sus trabajos. Chao, profe. Chao, profe. Se pegó. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, que esté bien. Adiós. Chao, profesora. chao, profe. Que tenga una buena semana. Chao, profesora. Muchas gracias. Que estén bien. Chao, lindo. Mira, mándate una foto de tiempo libre de eso. Profesora. Espera, se me olvidó cortar. Detener.